En la oposición, también en especulaciones periodísticas, se habla mucho de que algunos basualdistas estarían viendo ya, antes de asumir siquiera, posibilidades de cambio. Nosotros, y voy a hablar por este programa nada más, no referenciamos ningún tipo de situación al respecto. Se hablaba de César Monla en Sonda, se hablaba de Castro en Angaco. Hasta el momento y por la digamos, información que nosotros manejamos, ninguno de esos casos alberga la esperanza o la no esperanza o la decisión, como lo quiera llamar, de que haya algún tipo de pase, cruce de filas o salto de cerco, como se le dice en la jerga popular. Lo que sí hay, y en esto hay que ser honestos porque no todo es lindo ni todo es bueno, es algún tipo de contraveniencias en lo que respecta a los concejales de la capital. Recordemos que la capital quedó conformada con 7 concejales del oficialismo, 4 por el basualdismo y 1 por Actuar. De esos cuatro concejales, habría un cuarto concejal. Recordemos que en este frente que armó Producción y Trabajo, Frente Unión Producción y Trabajo, la distribución de los concejales fue de la siguiente manera. El primer concejal era para Producción y Trabajo, el cual era Gonzalo Campos, luego uno del PRO, que terminó siendo la señorita Raberta, luego uno del ibarrismo, ¿sí?, de Ibarra, y luego volvía a ser uno de Producción y Trabajo. En la negociación que se realizó en este frente electoral, Basualdo no puso en el cuarto lugar a un hombre propio de Producción y Trabajo. Y esta concejalía recayó en Tristán Yansón. ¿Quién es Tristán Yansón? El presidente del Club Social. La información que nosotros manejamos es que hay mucho malestar dentro del basualdismo porque Tristán Yansón no va a las reuniones. En estas reuniones preparatorias, en las reuniones que se hacían en Producción y Trabajo, no va a las reuniones, no atiende el teléfono y hay mucha molestia en que Tristán Yansón estaría estudiando una mera posibilidad de saltar el cerco. Lo cual, imagínense cómo está parado hoy el basualdismo de calentura y de bronca respecto de esta situación. Ya vivió algo similar Roberto Basualdo, recuerden cuando tenía 10 diputados y luego se terminó quedando con 4 porque 6 saltaron el cerco, entre ellos Farías, Rosalía Garro, y todos ellos fueron saltando y terminaron recayendo en el oficialismo. Se especula que algo hay en eso, porque en el basualdismo están con mucha bronca con el presidente del Club Social, estamos hablando de Tristán Yansón, lo cual volvería a ser, si esto de concretarse, si de esto ser real, otro cachetazo a la sociedad que le da a la oposición un voto en la capital y que después termina dando vuelta su historia personal y termina conformando un bloque con los hombres del oficialismo. En esta historia que nació, ¿se acuerdan?, por allá, por el lado de Kirchner, con la transversalidad primero y luego con las testimoniales. Mucho se criticó a Roberto Basualdo, a Baigorri y también a Adriana Marino de González, porque Basualdo se presentaba para candidato a gobernador y como suplente de senador, y en definitiva Baigorri y Adriana Marino terminaron renunciando para darle paso a Roberto Basualdo. Lo hablamos en este programa con Baigorri y también lo hablamos con Basualdo, es legal totalmente, pero en definitiva hubo hasta una presentación judicial que hizo el radicalismo y el bloquismo, por un lado lo que significa Alfredo Marún y por el otro lado Bravo, en lo que representaba esto. Inclusive llevaron hasta el término de presentar notas en el Senado para inhibir la asunción de Basualdo, cosa que no prosperó. Basualdo ya asumió y ya juró, digamos, como quien dice, como senador la semana que pasó. Todas estas cuestiones que van llevando a que la gente tenga ese descrédito, porque es real, uno tiene una idea. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora con la lucha de cargos en la Cámara de Diputados. A ver, hagamos un poquito de memoria en esto, porque cuando se conformó la nueva Cámara del 2007, se encontró la discusión. ¿Quién era la primera minoría y quién era la segunda minoría? ¿Por qué? Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas y el IPEM
lleva 2 cargos por la minoría. Para la primera representación, que es la primera minoría, en este caso sería el Frente de Unión, Producción y Trabajo, y la segunda minoría, ¿qué es lo que está en discusión? Que los frentes son formados electoralmente, es decir, son formados los frentes por eso se llaman frentes electorales, pero luego recae la representación política en la Cámara de Diputados. En su momento se discutió muy fuerte el tema de que el bloquismo, ¿cómo? Si el bloquismo integraba el Frente para la Victoria en el 2007, ¿cómo podía ser la segunda minoría? De hecho lo fue, pero ¿por qué lo fue? Porque en aquella oportunidad el candidato a diputado por el departamento Iglesias, el señor Espejo, no fue en una boleta integrando el Frente para la Victoria, fue una boleta bloquista. Entonces, el Frente para la Victoria no tenía el diputado de Iglesias, lo había ganado el bloquismo porque tenía una boleta propia. Por eso, y en esa oportunidad, quedó como segunda minoría el partido bloquista, armando un bloque aparte con Espejo y con el Chango Sancasani. La situación de hoy cambia. Cuidado con esto, la situación de hoy cambia. Porque en Iglesias, sí, la fórmula del departamento Iglesias fue integrando el Frente para la Victoria. Entonces, primera discusión. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser minoría un diputado, o 2, como tiene hoy el bloquismo, si están en el partido gobernante, es decir, la mayoría? Primera discusión. En este juego también se podía dar la situación que dentro del Frente Producción y Trabajo aparezca el PRO, que es parte integrante, y diga que tiene 2 diputados, puede ser Ramírez y supongamos el diputado departamental de, no sé, de Angaco, por ejemplo, Castro, que diga que son del PRO, armen un bloque aparte y se ponga en discusión la segunda minoría. ¿Se entiende? Entonces este es otro de los temas a ver en lo que se venga. Recordemos que las minorías son determinadas por la organicidad del cuerpo. La Cámara de Diputados, el cuerpo es soberano, toma sus propias decisiones, ¿correcto? Entonces esto se dirimirá en una sesión de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa. En definitiva, la situación puede estar abierta para los dos. Ahora están todos, no es como en el 2007, ahora están todos en igualdad de condiciones. El PRO puede abrir su propio bloque dentro del basualdismo, o del frente, mejor dicho, basualdista, y pelear la segunda minoría, lo que dejaría ya en tercer plano al único diputado que pudo meter a actuar. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué vacío me refiero yo? Hablamos con constitucionalistas y muchos te dicen que un frente es un frente electoral, meramente electoral. Es decir, caduca a las 18 horas, en este caso del 23 de octubre. Otros dicen que los partidos integrantes del frente resignan, como quien dice, en pos del frente, su identidad partidaria dentro de la Cámara de Diputados. Es un tema que va a traer cola, porque ahora no solamente el bloquismo puede llegar a pretender pelear los cargos, sino que también el Frente de Basualdo también lo puede hacer. Vamos a ver en qué termina esta situación. Pero en definitiva, ya hay ese tufillo, no solamente en el departamento capital con el basualdismo y Tristán Yarzón, que estaría saltando el cerco, veremos lo que pasa, lo cual sería realmente otro cachetazo para la gente. Se llame Tristán Yarzón como se llame, Entendamos de una buena vez por todas, la gente vota hoy por hoy y en un sistema eleccionario tan personalizado, donde los partidos políticos hoy, fíjense, todo es frente, son todos frentes electorales. Porque, a ver, los partidos políticos han ido perdiendo, con el paso del tiempo, su propia identidad y su propia capacidad en pos de estos frentes. Muchos electoralistas
muchos ideológicos, muchos programáticos. Pero en definitiva, fíjense, el Partido Justicialista, uno de los partidos más importantes de la Argentina, Frente para la Victoria. El Partido Radical, un partido centenario, formando el Frente, por ejemplo acá, Todos por San Juan. Todo esto es fruto del paso del tiempo y de los consecuentes y consecutivos errores de los propios políticos. Nada es gratis en la vida, nada se forma en vano, nada pasa por casualidad. En la política no existen las casualidades, existen las causalidades. Y todo esto es la consecuencia de los hechos equivocados de cada uno de los políticos de este gobierno, del gobierno anterior, de este peronismo, de este radicalismo, del radicalismo anterior, del peronismo anterior. Entonces, hay que sincerar. ¿Se acuerdan con el 2001 que se vayan todos y no se fue nadie? Y esto lo hemos analizado un montón de veces. Y pasa en un montón de cosas. Fíjense, estuvo Kirchberg, Bernardo Kirchberg, en la provincia de San Juan, un hombre, un intelectual, un economista reconocido internacionalmente. Yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia que brindó, tanto en el Consejo Profesional y también en el rectorado cuando recibió el honoris causa de la Universidad Nacional de San Juan. Y ha dicho cosas claves. Voy a nombrar una a modo de ejemplo nada más. Él habló de la ética y le pegó una piña en las mismas barbas de Kuchen, en el rectorado, hablando de la ética. Cuidado, los profesionales que emanen de las universidades, dijo, tienen que salir con la ética, con la moral intacta. Hablaba de Rush, aquel estadounidense pero graduado en las mejores universidades y quebró el tercer banco del mundo y esto generó la caída de los mercados. Habló de Cavallo, también formado en universidades importantes del mundo e hizo un desastre en la Argentina. ¿Por qué? No porque sean malos profesionales que emanan de la universidad y ni hayan aprendido mucho, sino porque no tienen una base ética, una base moral. Entonces decía que la universidad tiene que formar profesionales éticos y no que tengan una materia que se llame ética y moral. No. Ponía el ejemplo del arquitecto que hizo el edificio que se cayó solo en la capital federal. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque lo construyeron con materiales en desuso. Eso es falta de ética, eso es falta de moral. Esto pasa lo mismo en la política. Yo no puedo, dijo en un momento él, yo no puedo concebir de que políticos que marcan los destinos de un país tomen decisiones de Estado que permita que se mueran millones de chicos por día porque no tienen para comer. Entonces, esto venía a raíz de esta charla de inclusión, de lo que significa un Estado, pero inclusivo, y otras hierbas que vos obviamente ya sabrás porque fue de público conocimiento la visita de este economista. Pero vuelto a la política, este tema, es lo que la gente está demandando, la ética y la moral en los políticos. La ética y la moral, en lo mínimo, me ofrezco como candidato. Vengo a la otra cara, por poner un ejemplo, y digo que mi proyecto, que mi ideología, que mi intención es esta y esta, y después me cago en la gente y hago totalmente lo contrario. Me cambio de partido, salto el cerco, cambio mi ideología, no le doy bola a la gente, le pego un cachetazo a la gente. Esto es lo que la gente la llevó a decirle basta de la política, basta de estos políticos. Esto es lo que llevó en el 2001 a decirle a los políticos que se vayan todos, que en realidad no se tenían que ir todos, se tenían que ir aquellos que estaban haciendo mierda al país.
ni más ni menos. Pero en la calentura se generaliza y caen todos en la misma bolsa. En definitiva, amigos, creo que el último 23 de octubre, al igual que el 14 de agosto, ya se los dije 1000 veces, la gente mandó un mensaje. Le dijo: a vos, Cristina, te voto, pero cualquiera que pongas no. A vos, Gioja, te voto, pero no me pongas a cualquier boludo porque no lo voy a votar. Los pueblos crecen, las democracias maduran, y con la maduración de la democracia madura el concepto de la gente también. Entonces, a los Tristan Janson, a todos aquellos que piensan que pueden hacer lo que quieren después que lo votaron. A ver, el 23 de octubre estoy nervioso hasta las 18. Cuando la boca de urna a las 19 me da que gané y lo confirmo 24 o 48 horas después con los datos oficiales y ya soy concejal, diputado, intendente o gobernador, ¿le pego el cachetazo a la gente? Quédense tranquilos, muchachos. La gente a la larga les va a pasar factura.